Las inversiones electrónicas han ganado gran popularidad durante los últimos años, en donde encontramos información en Internet que nos habla del 100, del 200, del 300%, pero algo que hay que tener en claro es que el riesgo va ligado del rendimiento. O sea, si tenemos rendimiento del 100% y por encima de ese porcentaje, pues también nuestro riesgo o podemos asumir pérdidas también del 100%. Esto es lo que muchas veces no encontramos en esa publicidad en Internet. Entonces, recuerden rendimiento versus riesgo. Si buscamos rendimientos altos, pues el riesgo igualmente va a ser alto. Algo importante en cuanto a las inversiones electrónicas es el apalancamiento. La posibilidad de podernos apalancar es la que genera que esos rendimientos se puedan dar muy rápidamente. Vamos a mirar primero una consola de negociación en donde se generan rendimientos altos y pasamos a explicar todo el proceso de cómo llegar a obtener esos rendimientos. Esta consola se ha hecho las operaciones durante la semana basadas en todo lo que ha sido el conflicto o todo lo que fue el movimiento de Osama Bin Laden, toda la especulación que se empezó a generar con su muerte, igualmente todo lo que fueron los datos económicos para Estados Unidos, también para Europa, toda la correlación que llevó Osama Bin Laden con commodities, con pares commodities como lo es el dólar canadiense, como lo es el australiano, monedas que normalmente se correlacionan. Entonces todos esos factores influyeron a poder buscar en el mercado posibilidades de entrar a comprar o a vender. Recuerden que es un mercado bidireccional, podemos tanto entrar en mercados al alza como en mercados a la baja. Acá hay unos mercados importantes como instrumentos importantes como el petróleo, como la plata, como el oro, retrocesos importantes de tendencia como el dólar canadiense, como el dólar franco, el yen logró un poco como retroceder pero no se estabilizó. Entonces esos movimientos que encontramos en el mercado nos permitieron buscar entradas muy buenas para apalancarnos y para generar rendimientos durante casi un movimiento de 3 días, que fue lo importante de la semana que está concluyendo. Entonces vamos a entrar aquí a mirar el proceso de negociación. Entonces abrimos la cuenta, abrimos aquí la negociación desde el día primero hasta el día viernes que cerró, día 6 de mayo. Como les digo, toda la especulación que se generó en los mercados y toda esa volatilidad y fluctuación pues fue la que normalmente generó tanto movimiento. Miren, aquí estamos entonces viendo lo que se ha venido haciendo. Por acá hay una liquidación de pérdidas de 36. El swap es lo que se paga de pasar una negociación de un día hacia otro. Más adelante hablaremos un poco más de ese término porque igual tienen que ir aprendiendo. Miren, acá tenemos un depósito inicial de $200. Entonces hablamos que comenzamos con la cuenta. Esto fue el día 3. El día 3 de mayo abrimos hicimos este depósito, empezamos a negociar entre el 3, 4 y 5. También el día 6 hubieron operaciones, pero trabajamos operaciones en el mediano plazo para que nos permita apalancarnos y mantener un buen margen e irnos escalonando posiciones con el margen que nos genera el broker. Aquí estamos viendo que es una cuenta entonces real, para que lo tengan presente. Miren que dice balance de cuenta, $172. Tenemos unas ganancias o pérdidas de 975 y un valor líquido. O sea, si ahorita pasamos a liquidar todas las operaciones, como les digo, trabajamos el mediano plazo, ya todo está debidamente congelado con una marcación que nos puede llevar a que nos den nuevamente posibilidades de entrada en lo que viene siendo esta semana, que se podrían dar algunos retrocesos y algunos puntos de equilibrio. Pues tratamos como de congelar ahí en ese momento. Si no saben el término de congelar, pues ya es un poco más avanzado. Esto tiene su proceso de aprendizaje. Hay que conocer muy bien cómo operan los mercados para realmente generar buenos rendimientos. Y no es, como se dice, tan fácil. Pues si nosotros vamos a hacer una cirugía de corazón abierto y la vamos a hacer por primera vez y no hemos ni siquiera estudiado, pues cómo la vamos a hacer. Entonces vamos a entrar a negociar en estos mercados al realmente apalancados. A veces son del 100 a 1 y ya veo empresas y brokers que permiten apalancamientos de 1000 a 1. Estamos hablando de un riesgo muy alto. Entonces si fuéramos cirujanos y ya estudiamos, ya hicimos 20 cirugías de corazón abierto, pues la 21 va a ser más fácil, la 22 más fácil. Y lo mismo acá, si ya tenemos conocimientos, somos profesionales en lo que estamos haciendo, después de 30, 40, después de 50 negociaciones, pues se nos va a facilitar el proceso. Entonces recuerden, esto es muy riesgoso. Recuerden manejar unas inversiones óptimas, como lo trabajamos en la página de www.inversionesoptimas.com, en donde hay un proceso de aprendizaje y de manejo de riesgo basados en riesgos inteligentes, bajo riesgo, mediano riesgo y alto riesgo. Estamos hablando que esos mercados
o inversiones electrónicas apalancadas tienen un nivel de riesgo muy alto. Entonces no inviertan el dinero que no pueden perder, no inviertan su casa, empiecen a generar ahorros, empiecen a generar dinero más en sus cuentas de ahorro para que puedan apalancarse y para que no sea como estamos viendo ahorita muchas personas que con pocos capitales que normalmente necesitan para sobrevivir los están entrando a negociar en mercados de alto rendimiento. Entonces aquí tenemos de un depósito de 200, casi un valor líquido actual de $1.148. Entonces un rendimiento bastante importante en cuanto al porcentaje. Como les digo, esto tiene bastantes factores que nos llevaron a tomar esas posiciones. Ya lo mencioné ahorita, Bin Laden, petróleo, oro, factores fundamentales como lo eran tasas de interés, todo lo que venía haciendo las publicaciones que se venían dando en Europa, en Estados Unidos, también por parte de Australia hubo un movimiento muy importante para la semana. Entonces todo eso generó mucha fluctuación durante los 3 últimos días de cierre y miremos entonces lo que podemos hacer en estos mercados. Vamos a hablar un poco entonces del concepto de lo que es el apalancamiento. El apalancamiento es un arma que puede ser de doble filo si no lo sabemos utilizar muy bien. Entonces, el apalancamiento es la utilización de capital externo por unidad de capital propio invertido. En otras palabras, el apalancamiento es una forma de crédito que nos posibilita negociar en el mercado con el dinero del broker. O sea, siempre hay que tener una entidad regulada, sea en el país que ustedes estén, hay entidades que regulan esas empresas para que les permita negociar en mercados de contratos por diferencia, sean índices, sean acciones, sea el mercado forex, sea mercado de commodities, y los va a apalancar y les va a hacer ese apalancamiento financiero. Normalmente apalancamientos de 100 a 1, ya como les decía hace un rato, hay apalancamientos casi de 1000 a 1 en regulaciones de otros países de Asia, para tener en cuenta. Un apalancamiento de 100 a 1 nos permite negociar con 100.000, nos permite negociar $100.000 utilizando solo $1.000 de nuestra cuenta. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo y muy simple. Vamos a hablar que tenemos un instrumento financiero X. Ese instrumento financiero X negocia en 1.00. Cuando vamos a negociar este instrumento, vamos a suponer que vamos a negociar un lote. Bueno, aquí no se está viendo bien, voy a bajar un poco más la letra. Vamos a suponer que vamos a negociar un lote de 10.000 unidades de ese producto o instrumento X. Si nosotros fuéramos a negociar este instrumento necesitaríamos $10.000, pero estamos hablando que el broker nos va a apalancar, nos va a dar un apalancamiento de 100 a 1. ¿Qué significa? Que dentro de nuestra cuenta vamos a tener que tener un margen de $100. Entonces tenemos un instrumento X, vamos a comprar un volumen de negociación de 10.000 unidades de ese producto X o ese instrumento X, y vamos a utilizar de nuestro capital, vamos a utilizar entonces $100. Esos $100 es lo que nosotros dejamos al broker, es lo que el broker nos toma para cubrir en algún momento lo que puedan ser pérdidas. Entonces si empezamos a perder, ¿de dónde perdemos? De estos $100. En ningún momento vamos a poder perder mucho más de esos $100. Es algo que se llama el margin call o el llamado al margen, cuando perdemos todo lo que dejamos como margen de garantía. Entonces esto es una garantía que el broker va a tomar para podernos apalancar. Entonces ya cuando tenemos este proceso, lo que vamos a esperar es que el mercado suba o baje. Estamos hablando que estamos buscando que suba. Entonces si ese instrumento X que estaba en 1.00, y aquí es donde viene la parte del apalancamiento, bueno, aquí puse 1, bueno, vamos a hablar que llega a 1.01. Miren que si nosotros multiplicamos esto por las 10.000 unidades que compramos, ¿cuánto estamos teniendo de capital en nuestra cuenta? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y entonces qué gana el broker? El broker gana lo que llama el spread, que es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Miren que aquí tenemos entonces 10.100. Nosotros le demos al broker $10.000 de comprar ese instrumento. Entonces le pagamos sus $10.000. Quedamos, como se dice, en tablas. Teníamos un margen de $100 o teníamos una garantía de 100. Sumamos la garantía
más lo que ganamos con ese movimiento del mercado al llegar a 1.01, y estamos hablando que en nuestra cuenta ya tenemos $200. Miren que aquí estamos hablando de rendimiento del 100%. Vamos a hacer lo contrario, ese instrumento X no alcanza la zona de los 1.01, sino que antes cae hacia 0.99. ¿Qué es lo que está pasando acá? Como llega a 0.99, ¿ya cuánto dinero tenemos? No tenemos 10.000, sino que estamos hablando que tenemos en este caso 9.990. Entonces, de lo que pudo haber sido un rendimiento del 100%, miren que acá simplemente nos hace llamado de margen. Le pagamos los 10.000, ¿cómo le pagamos? Con 9.900 que liquidamos la operación, más los 100 que dejamos de garantía, estamos obteniendo un beneficio, en este caso, de 0. O sea, tenemos posibilidades. Eso es el riesgo versus rendimiento. Entonces, podemos ganar 100%, pero también podemos perder el 100%. ¿Qué pasa? Que cuando ganamos el 100%, y que es lo que nosotros utilizamos en nuestra estrategia, que siempre han preguntado mucho, a medida que el mercado nos da margen o el broker nos da margen, porque es que esa es la idea del apalancamiento, trabajar y operar con el dinero del broker. Estamos hablando que con la ganancia de $200, ¿qué es lo que está pasando? Cuando ganamos el 100%, esto inmediatamente nos da la posibilidad de que ya podemos comprar dos lotes de 10.000 unidades. O sea, ya no compramos 10, sino que compramos 20. Ya tenemos entonces la posibilidad de comprar 20.000 unidades. Vamos a suponer que está en el mismo valor, digamos que le quedamos a 1.01 y que ese instrumento otra vez volvió a 1, y entonces nosotros volvimos a entrar al mercado. Mire que aquí tenemos entonces 1.00, que vale ese instrumento X. Ya cuando tenemos estos $20.000 de posibilidad, o sea, tenemos $200, pero posibilidad de operar por 20.000, ya no compramos un lote, sino que compramos dos. Entonces, si esto vuelve a pasar a 1.01, pues miren que aquí es cuando se empiezan a ver los rendimientos. Eso es lo que nosotros llamamos operar con margen y apalancarnos. Este conocimiento no se gana de la noche a la mañana. No es que nos despertamos hoy con el concepto de, uy, el apalancamiento, uy, ganar el margen, entonces me puedo apalancar y puedo ganar más. No, hay que saber en qué momentos. Como les digo, esta fue una semana muy importante, una semana que tuvo muchos efectos sobre la economía, y vimos cómo pasamos de una cuenta que estaba sobre $200 pasar a más de 100, a más de $1.100, pero son movimientos y mercados especiales en donde trabajamos estrategias de escalonamiento de entradas en base a utilización de margen del broker, en base a movimientos de tendencia. Como les digo, no, en lo personal no opero mucho lo que es el scalping o el intradía. Me gusta operaciones de tiempo un poco más prolongado, sea semanas o sea meses, porque las tendencias realmente los mercados se dan en tendencias. Hablamos que el oro lleva casi 1 año y medio en tendencia, hablamos que la plata igualmente, hablamos de la última tendencia del petróleo bastante fuerte, hablamos de una tendencia del euro también muy prolongada, del australiano, Australia con tasas muy altas en cuanto a sus tasas de interés, también ha generado casi, creo que más de 1 año de tendencia. Entonces uno gana sobre las tendencias y el mercado mueve por puntos. Entonces, miren, acá les dejo entonces este último ejemplo para que lo tengan en cuenta. Ahorita ganábamos $100, ahorita estamos ganando, en este caso que movió ese punto, ganamos 200. Pues si esto hubiera caído a 99, ya tenemos el ejemplo que hubiéramos perdido la totalidad, hubiéramos quedado en 0, pero como ganamos, y si suponemos que en este caso ganamos y teníamos una cantidad de 200, entonces 200 más 200, ya hablamos de un rendimiento de 400 de ganancia, y estamos hablando que el mercado cayó, pues perdimos, como les digo, completamente todo nuestro capital. Entonces, ahí está el sistema que nosotros utilizamos para trabajar el alto riesgo. Recuerden que el apalancamiento de las inversiones electrónicas, siempre el riesgo va medido, este riesgo siempre va medido con el rendimiento. Estudien, capacítense, realmente es creo que lo más importante. Yo les hacía el ejemplo de un cirujano, o pueden hacer el ejemplo de cualquier profesión. Si ustedes van a hacer cualquier cosa, lo tienen que hacer de la manera profesional, y les digo, mucho cuidado con la publicidad, que muchas veces tiende a ser engañosa, y más que todo en internet, donde muchas veces no sabemos de dónde viene la publicidad. Recuerden aprender, seguirse capacitando, aprender
factores que es el margen, que es el apalancamiento, que es el swap, que es el spread, que es una tendencia, que es un movimiento en tendencia alcista, que es un largo, que es un corto, algo también que hacemos es congelar y hacer algo que se llama coberturas. Aprendan mucho de cobertura. Hay que cubrirse en los mercados, los fondos, hay fondos grandes e importantes en Estados Unidos, a nivel de Europa. En cada país hay fondos en donde se manejan coberturas. Eso es muy importante cuando vamos a operar, porque si estamos perdiendo por un lado, pues ganamos por el otro y vamos como equilibrando un poco. En el momento que tenemos rendimientos por todos los lados, pues vamos viendo nuestro dinero crecer, pero es que realmente tienen que quitarse como esa venda que muchas veces vemos en internet, que es muy fácil. Es fácil a medida que estudiemos y que vayamos y que nos entremos a negociar, pero no es tan fácil de que abrimos una cuenta el día de hoy, depositamos $100 y ya mañana vamos a tener los 200, porque el mercado mueve así y fluctúa rápidamente. Hay que aprender en dónde entrar, dónde comprar. Si ustedes van ahorita a operar un instrumento como lo es el Standard Poor's 500, pues saber por qué está subiendo, saber qué acciones están impulsando las subidas. Si van a comprar, digamos, el Nikkei, saber qué impulsa la subida del Nikkei. Si ustedes van a comprar petróleo, qué está impulsando el movimiento alcista del petróleo. Si van a vender un instrumento como la plata, saber por qué la plata está cayendo. Una semana que cayó creo que más de $10, esos apalancados es un movimiento muy fuerte. Entonces miren que el mercado juega tanto a favor como en contra. Para todos un buen día. Recuerden hacer los cursos gratuitos en www.inversionesoptimas.com y que empiecen a entrar en este mercado que es tan apasionante, que son las inversiones electrónicas.